Muy buenos días, amados hermanos, a cada uno de ustedes. Dios bendiga a cada uno. Dios bendiga sus vidas en abundancia. En este momento para meditar en la palabra del Señor. ¿Qué tal si le agradecemos al Señor por medio de una oración para poder reflexionar en la palabra suya? Ahí donde se encuentra, por favor, incline sus rostros, cierre sus ojos. Vamos a agradecer al Señor por este momento. Gracias, nuestro buen Dios, porque pones delante de nuestro tu palabra para tener esta comunión íntima contigo, saber lo que tienes para nosotros en este momento. Muchas gracias, Señor. Quieres de seguro hablar a nuestro corazón, ver en qué condición se encuentra para luego restaurarlo, edificarlo, santificarlo y completar toda la obra que tienes para con nosotros, Señor. Perdónanos para poder estar limpios, aceptos delante de ti continuamente. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Bien, vamos a meditar en el libro de Gálatas, en esta carta de apóstol Pablo, a la iglesia en Galacia, en el capítulo 3, los versículos 19 en adelante. Pablo, desde que inicia esta epístola, en sus escritos empieza a hacer una obra maravillosa para con los Gálatas de aquel entonces, que por cierto es enseñanza también para nosotros hoy. Él empieza exhortando desde el capítulo 1, porque esta iglesia encontrada en Galacias en aquel entonces se había alejado del verdadero evangelio, que es por la fe en Jesucristo, el evangelio que es gratuitamente, el evangelio que solo es gracias a la muerte y resurrección de Cristo. Los Gálatas, aparte de creer en ello, habían estado añadiendo obras para la salvación. Entonces hay una reprensión, hay una exhortación de parte del apóstol, y esa exhortación en primer lugar es para hacerles ver su pecado, pero también para que vuelvan al Señor, para que vuelvan al redil, para que vuelvan a la verdadera doctrina. Por eso es que él les dice, ustedes están haciendo, están practicando otro evangelio, pero él a la vez es, aclara diciendo, no es que haya otro evangelio, sino que ustedes al seguir otra doctrina, al seguir prácticas pecaminosas, pareciese que están siguiendo o inventando otro evangelio. Bien, para el público que se dirige, pues un público que conocía la ley de Dios, la ley de Moisés, y religiosamente también tenían ese trasfondo, muy pegados a la ley. Entonces, ya hasta aquí, hasta el versículo 19, Pablo ya viene hablando bastante con referencia a la ley, lo que significa la ley. Nos está diciendo que la ley tiene un propósito de llevarnos al Salvador, de llevarnos al Mesías, de que nos hace ver desesperadamente cuán pecadores somos para buscar socorro. No que la ley sea salvífica en sí mismo, porque por la ley el que hace lo correcto es bendecido, pero el que no es maldecido. Entonces la ley tiene esa peculiaridad. Entonces ya, ahora sí leemos el versículo 19 que nos dice lo siguiente. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Él responde, el versículo 19 mismo, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Bien, el, la ley empieza a dictarse la ley que conocemos, el Pentateuco, empieza a dictarse en el monte Sinaí, después que el pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto, se dirige a la tierra prometida. En ese transcurso eh, se dicta la ley para que fuese escrita, para que fuese practicada, transmitida de generación en generación. ¿Quiere decir que antes la gente vivía sin ley? No, también tenían ley. Como va a decir Pablo también en la Epístola a Romanos, hay una ley en sus corazones, hay una ley y por esa misma ley serán juzgados. Conocían lo que era bueno y lo que era malo. También esto va a decir Génesis capítulo 3 que desde los primeros hombres que Dios creó y conforme se iban eh,
procreando, reproduciendo, expandiendo, ellos tenían el conocimiento del bien y del mal, tenían el conocimiento del bien y del mal. Entonces, también la fe, según nos cuenta Hebreos, estaba al alcance de todos, de todas las generaciones. Entonces hay una ley. También nos dice, fue añadida a causa de las transgresiones, es decir, por la pecaminosidad del hombre, se le es necesario que tenga la ley escrita, no solamente transmitida oralmente o memorizada, sino que tenga la ley escrita, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, hasta que viniese la simiente. Ojo, ojo que la simiente, Pablo aquí, y esto lo desarrolla más que todo en Gálatas, nos dice que la simiente es Cristo. La simiente que habla, pues, Génesis capítulo 3, la simiente que habla eh, Génesis capítulo 12, la promesa a Abraham, la ratificación de la promesa a Isaac. Entonces, cuando hablamos de simiente y versículos anteriores, en el anterior título que aparece aquí en la Biblia, habla de la promesa. Entonces, esta nos dice que fue ordenada por medio de los ángeles, es decir, cuando hubo el pacto y Dios juró por sí mismo, y el mediador no es de solo uno, pero Dios es uno. También va a decir también va a decir Pablo con respecto a la mediación que hace, que hay pactos que se hacen entre hombres, y aunque se hacen entre hombres, es válido, es serio. Entonces esto lo lleva también a decir, y cuando Dios hace el pacto, jurando por sí mismo, porque no hubo otro igual a Dios con el cual podría jurar, entonces, aunque Dios haya jurado solo, es serio el pacto de que lo que se viene más grande que la ley es la simiente, es decir, Cristo. Y luego, versículo 21 ya nos dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios, de ninguna manera. Y lo que se profetiza primero, ojo, la ley viene, Pablo también lo va a decir, viene 430 años después de después de la promesa. Ahora hay algunas observaciones ahí. No sé si cuando le promete Dios en el capítulo 12, en el 17, donde hay hacen el pacto, o también cuando Dios le pide que sacrifique a Abraham, le pide que sacrifique a su hijo Isaac, o también cuando se le ratifica a Jacob, pero nos habla de 430 años antes de que viniese la ley en el monte Sinaí, hay una promesa. Entonces, y eso no es contrario, no es contrario. La promesa hecha desde Eva en adelante, que vendría un Salvador, no es contraria a la ley de Dios, no es contraria a la palabra de Dios, no es contraria a la ley o Pentateuco, como le querramos llamar. En ninguna manera, dice, porque si la ley fue dada, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Nos está diciendo ya de antemano que la ley, la ley de Dios escrita, no justifica, no tiene esa autoridad, ese poder que sí lo tiene Cristo cuando nosotros creemos en Él. Somos declarados justos, ya no tenemos condenación, como también va a decir Pablo, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Entonces Pablo sigue reflexionando en ello, inspirado por el Espíritu Santo, versículo 22, estamos en Gálatas 3:22 ahora, nos dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. En la Escritura, que es otro nombre para la ley o para la palabra del Señor, nos dice que nos hace ver, lo agrupa todo, lo engloba todo bajo pecado. Cuando nos confrontamos frente a la palabra del Señor, lo único que podemos encontrar en nosotros es pecado, como también va a decir Pablo, que bueno, abarca bastante parte del Nuevo Testamento. No hay justo ni a uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, no hay ni siquiera uno, pues cuando todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, bueno, son versículos parte del capítulo 3 de Romanos, versículos muy conocidos. Entonces, viendo esa necesidad, que todo está infectado por el pecado y que no hay otra solución porque la ley en sí no justifica, sino que la ley cumple ese papel de hacernos ver que somos pecadores para buscar desesperadamente un Salvador. Versículo 23 nos dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. También a la ley, a la palabra de Dios escrita o las escrituras, como lo queramos llamar, ha sido nuestro ayo, es decir, ha sido nuestro mentor, ha sido el mayordomo, ha sido el mayordomo que nos lleva, que nos asiste para llevarnos a Cristo. Y esto es de manera temporal. Pablo también va a decir en el transcurso en el transcurso de lo que estamos leyendo, de manera temporal. Eh, ¿Por qué temporal? Y el ejemplo que pone, pensemos en el ejemplo que pone, el ejemplo de Ayo, quienes cuidan a los niños, quienes cuidan a los bebés, o quienes instruyen, mejor dicho, a los niños, son los mayordomos, son los amos. eh, Mientras los niños crecen, mientras los niños se independizan, mientras los niños adquieren conocimiento, dejan los rudimentos y siguen adelante. Entonces, pero una vez que hay una madurez, y en este caso, para la aplicación bíblica, hay un conocimiento claro, hay una revelación, hay una manifestación del Evangelio, la ley ha cumplido todo su papel con respecto al plan de salvación, porque ahora en Cristo ya no, ya no necesariamente dependemos de la ley para salvación, porque en ella no hay. Versículo 25 lo va a decir más claro, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en quién. Ya ahí se esperase que dijera, bueno, siguiendo la ilación de la ley, se esperase que dijera, pues todos sois hijos de Dios por la fe en la ley. No, ya no, sino por la fe en quién, en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no estamos revestidos de aquella ley que nos condena, sino de Cristo que nos justifica. Y este trae el resultado de unión entre toda persona, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois herederos según la promesa. Y los creyentes en Jesucristo, como usted y yo, somos herederos de la promesa hecha desde el principio de los tiempos, hecha a Abraham y aún desde los primeros padres, somos bendecidos. Eh, de alguna manera, bueno, la Biblia nos lo dice, somos gentiles, somos advenedizos, no somos el pueblo de Israel, no somos el pueblo judío, no somos el pueblo de Dios, somos la iglesia, ¿no? Pues el nombre que se le da, ¿no? La iglesia, que está compuesta, pues, de todas las personas. En un sentido, sí, es verdad, la Biblia lo dice, no hay que negarlo. De ambos pueblos hizo uno. Nosotros los peruanos, valga la redundancia, no somos judíos, pero en Cristo somos uno, ¿ok? Pero note el versículo 22 que nos dice, linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. En Cristo, siendo extranjeros, siendo advenedizos, siendo gentiles, siendo de otros pueblos lejanos, se nos da ese nombre, esa bendición de ser hijos de Abraham, como si fuésemos judíos, recibimos las mismas bendiciones que ellos, los mismos privilegios salvíficos para estar con Dios por toda la eternidad.
y Dios va a decir no hace excepción de personas, tanto que a todos los llama, los califica como pecadores, pero también no hace acepción de personas cuando Él decide salvarlos y bueno, en nuestro caso los creyentes ya es una realidad. Versículo 4 nos dice, capítulo 4 versículo 1, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Lo que dije antes con relación al versículo 24, con relación a cuando habla de un ayo, de un mayordomo que nos guía hasta que crezcamos. El versículo 1 del capítulo 4 lo aclara un poco mejor, nos dice, entre tanto que el heredero es niño, es decir, entre tanto que el creyente, bueno, antes de ser creyente, antes de que comprenda prácticamente la ley, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Hace una comparación entre el Evangelio y la ley. Eh, la ley no va a estar para siempre, la maldición de la ley no es perpetua, sino que cuando la persona llega a conocer a Cristo es realmente libre, sino que está bajo tutores, nos dice, versículo 2, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Esa comparación de familia que hace el Señor. El Padre es el que ejecuta, el que hace su obra en todo momento y utiliza diferentes medios, ¿no? Pero el que tiene la última palabra, el que tiene el control de todo, es el Padre, así que descansamos tranquilo en ello. Dios, en el transcurso de la historia, ha permitido que la ley, hasta cierto tiempo, eh, cumpla su papel de una manera activa, hasta que entra en escena Jesucristo encarnado para morir. Y también en la vida nuestra también Dios tiene el control de nuestra vida. Él ha permitido que por la palabra del Señor, la predicación del Evangelio, porque Pablo también va a decir que por medio del Evangelio se revela la justicia de Dios. Es decir, que hay un momento en que la ley nos ha confrontado, la ley nos ha hecho ver nuestra pecaminosidad, no para permanecer en esa situación, no solamente para informarnos de cuán pecadores somos, sino para llevarnos a Cristo, por el tiempo señalado por el Padre, versículo 2. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. La comparación que se hace, ¿no? En el pecado esclaviza, y ojo que dice los rudimentos del mundo, que hay palabra que se refiere a rudimentos en cuanto a la vida cristiana, pero en los rudimentos del mundo, en las cosas primarias, en las cosas en las que se fundamenta todo, estábamos esclavizados, pero esa esclavitud nos libra Cristo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. En un determinado tiempo de la historia, en un determinado tiempo de la historia, Jesucristo nace en tiempo específico. Recordamos que el Padre, Dios, está teniendo todo el control. Y hay un momento en el que ya eh, se le da el pase al Salvador encarnado, versículo 5, para que redimiese el propósito por el cual venía a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Bien, Cristo justamente viene eso para librarnos de la condenación de la ley, porque la ley nos condena. Bueno, la ley, para no confundirnos, la ley es santa, la ley es divina, la ley es perfecta. Si queremos un poquito saber más de la descripción acerca de la ley, leamos el Salmo 119. Vemos el salmista inspirado por el Espíritu Santo, esa maravillosa descripción que hace y esa perspectiva que tiene de la palabra de Dios. Es santa, es perfecta, es pura, es justa, es impecable, es dulce, es maravillosa, alumbra infinidad de características para la ley de Dios. Ya, pero acá nos dice, para que nos redimiese a los que estábamos bajo la ley. Sí, porque la ley, aparte de ello, también tiene esa función de mostrar al hombre cuán pecador es. Y como este hombre no puede salvarse a sí mismo, la ley le condena. Pero justamente por eso Jesucristo viene
para hacer lo que la ley no podía hacer. No que la ley sea mala, sino que la ley tiene su función. Versículo 6, Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, ¿qué cosa? ¿Quién? A Dios mismo, ¿no? En la persona de el Espíritu Santo, el Espíritu de su Hijo, cual clama, Abba Padre. Y cierra con este broche de oro. Bueno, el mensaje continúa, es extenso, pero cierra un poco la idea para seguir a continuación con la exhortación. Versículo 7 nos dice, así que ya no eres esclavo del pecado, ya no eres esclavo de la ley, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. En una casa, esa es la comparación que está haciendo, en una casa hay un padre, hay un hijo y hay un esclavo. Eso es lo que ya viene relatando desde el capítulo 3, versículo 19, al capítulo 4, versículo 1 hasta el 7. En una casa hay un padre, hay un hijo y hay un esclavo. El padre, obviamente, es eh, Dios, ¿no? Y mayor, ¿no? El padre. El esclavo también es mayor. El esclavo no es niño. El ayo es esclavo, o mayordomo, que le queramos llamar, es esclavo. O tutor, como le queramos llamar, como me lo menciona, es esclavo. Pero el esclavo no permanece para siempre. El verdadero hijo es Cristo. Y los que creemos en Cristo venimos a ser hijos de Dios. Y como Cristo, el verdadero, el unigénito Hijo de Dios, es heredero de todo, los que creemos en Cristo somos coherederos juntamente con Cristo. La ley no queda para siempre, en otras palabras estaba diciendo, o la función, esta función que tiene en este aspecto de condenar al pecador, no queda para siempre. Ojo, que no confundamos con la otra palabra que dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Obviamente entendemos la palabra de Dios, que es Dios mismo también, y hemos venido hablando de esto durante el mes, es eterna, no, no caduca, pero también nos hace ver que la ley no es para siempre, que hay un cumplimiento en cuanto a la ley, no es para siempre, no, una vez que somos salvos en Cristo, ya no hay ninguna condenación. La ley ya no nos dice, "Y tú eres pecador", bueno, también nos lo dice, pero no te condena, ¿no? No te condena para perdición. Entonces, frente a la luz de esta enseñanza bíblica debemos vivir, que somos coherederos con Cristo, no hay ninguna condenación para el creyente, que la condena que es por parte de la ley ya no es aplicable a nuestra vida porque somos hijos de Dios, coherederos con Cristo, estamos con Cristo, no pertenecemos a la esclavitud, sino a la libertad. Y de esto va a hablar más adelante nuevamente Pablo, y le invito a leer Gálatas 4:21. La esclava no queda en la casa para siempre, en este caso Agar, sino que la libre sí queda, la esposa. Entonces, la ley no permanece, la ley no se queda en casa, la maldición de la ley no es eterna, no se queda para siempre. El que se queda en casa es el Hijo, Cristo, y nosotros los coherederos juntamente con Cristo. Entonces, vivamos bajo ese gozo, vivamos bajo esa bendición de la adopción que es una realidad en nosotros. Por eso es que leemos y vivimos realmente la expresión cuando nos dice Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, somos adoptados en su familia. Esto es para siempre, esto es eterno, no como la ley, no como la esclavitud de la ley, que es temporal, cumple su función en la vida de las personas y también en la vida pues,
historia misma de la humanidad. Querido hermano, ahí donde se encuentre, incline su rostro, cierre sus ojos, vamos a orar en agradecimiento por por esta meditación que hemos estado haciendo en Gálatas. Un poco rápido, pero sí de seguro hemos podido captar unas pinceladas de lo que Dios realmente quiere comunicar hacia nosotros. Oremos. Gracias, Padre nuestro, por este momento, que al abrir tu palabra, Señor, encontramos que el Padre, tú, a quien oramos, a quien elevamos nuestras oraciones, tenías planificado antes que una condena, tenías planificado una salvación. Antes que la ley nos inculpase de pecado, tú habías provisto de una simiente y esta simiente es Cristo, porque realmente tu amor, tu misericordia es salvadora. Tú decidiste salvarnos, Señor. Gracias, Padre Celestial, por todo ello, porque te anticipas a nuestras necesidades, a- para darnos las bendiciones si creemos en ti, Señor. Gracias porque hemos sido adoptados, pertenecemos al Hijo, al libre, no a la esclavitud, al pecado o a la ley. Pertenecemos a Cristo, al libre, al heredero y del cual somos coherederos. Gracias, nuestro buen Dios, por tan grandes bendiciones a nuestras vidas. Gracias, Señor. Sigue obrando en nuestra vida de una manera sobrenatural para vivir a la luz de estas verdades. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Hasta otra oportunidad.